donde la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Algo muy importante en este pasaje: consuela y conforta el Señor, pero más cuando dice en el 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y entonces viene acorde al tema de poner al mensaje recobrar confianza. Y recobrar confianza en esos tiempos podemos mirar que mucha gente también dice en esos tiempos de enfermedad, tiempos difíciles, pero sin embargo el Señor está con nosotros. No escuché un amén, pero está bien. Sé que el Señor está con nosotros, aun cuando estemos tristes. Aun cuando estemos apagados, el Señor está con nosotros. No volví a escuchar otro amigo. Pero algo que podemos ver, hermanos, es que hoy el Señor también nos invita una vez más a recobrar esa confianza. A que hoy podamos nosotros levantarnos. Y les pongo en el boletín también lo que es el desarrollo del sermón, primeramente en la introducción, ya que hemos hablado de la oración, de cómo debemos de llevarla a cabo con ejemplos de Ana, cómo debemos de orar y por qué orar. La comunión con Dios que retiña nuestros oídos, y hoy ver también esa recobrar la confianza con el Señor para podernos volver a Él y estar en comunión con Él. Primeramente, hermanos, y empezar a buscar en el libro de Samuel, o en el primer libro de Samuel, capítulo 3, y se toma el primer punto de este capítulo, donde dice en el capítulo 3:1 de primera de Samuel, y lo leíamos también parte hace 8 días. Dice solamente el 1: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y pongo en el primer punto: recordemos, reflexionemos y veamos lo que hizo mal el pueblo de Israel contra Dios en primera de Samuel 3. Algo importante es, en el punto como punto A, la palabra era escasa y no había visión con frecuencia. Y al meditar y empezar a reflexionar en ello, uno dice: Señor, ¿qué tan fuerte es cuando tu palabra también nos habla a nosotros en estos tiempos y también nos enseña que entonces esa palabra no está también predicada en nuestras vidas? Esa palabra no está manifiesta en nuestro corazón. Esa palabra no está en nuestra conciencia. Y algo que entonces también podemos meditar y decir: Señor, acepto que en este tiempo tu palabra es escasa. Acepto que tu palabra también, Señor, no hay una visión con frecuencia. Algo muy importante que podemos nosotros mirar cuando también Jesús hablaba a sus discípulos y les decía que tenían que tener fe, tenían que confiar. Pero es difícil, porque a veces con los problemas el confiar nos cuesta mucho. Porque a veces con los problemas queremos nosotros que se nos solucionen las cosas inmediatamente. Pero la Escritura también nos enseña, entonces, conforme a Samuel, dice: la palabra era escasa. Y nos explica entonces que la palabra era escasa en el punto B. Dice: la casa de Elí fue juzgada porque él sabía la iniquidad de sus hijos y no les estorbó. Elí sabía cuál era la iniquidad de sus hijos. Sabía que también los hijos de Elí no ministraban conforme a lo que deberían de hacer delante de Dios. No hacían las cosas que Dios solicitaba. Y hoy podemos mirar, hermanos, en nuestra iglesia o la iglesia universal, qué es lo que sí está haciendo y qué es lo que no está haciendo. ¿Cómo está ministrando hoy delante de Dios? Hoy cómo está impartiendo también la palabra. Y llega un momento a decir: Señor, meditar y reflexionar en lo que decía del sermón pasado de hace 8 días, en el punto 4,
que debemos de orar. Un momento con Dios, pero también debemos de orar nosotros mismos y meditar en nosotros mismos. Porque es cierto, cuando viene la palabra a nuestro corazón y decir, eso es lo que hoy tú no has hecho. ¿Cuánto tiempo has dejado de alabar y adorar a Dios? ¿Cuánto tiempo has dejado de orar también con Dios? ¿Cuánto tiempo has dejado de reflexionar en ti? Y por eso se preguntaba también hace 8 días, ¿ya te diste cuenta qué es lo que no has cambiado? Y se decía, vuélvete a Dios, reconcíliate con Dios, reconcíliate con tu hermano. Pero a veces decimos, no, pues yo estoy bien, ¿verdad? Feliz. Pero entonces no nada más escasea, digamos, desde Elí como sacerdote a sus hijos, sino que también sus hijos al pueblo de Israel. Eso es lo duro, eso es lo fuerte. Que entonces el pueblo no busca o no buscaba también la presencia de Dios. En el punto B dice, en 1 Samuel 3:13, lo dice de esta manera: y le mostré que yo juzgaré su casa por siempre o para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les estorbó. A veces no hay necesidad de blasfemar en contra de Dios, sino con el simple hecho cuando dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Hay momentos que no buscamos a Dios. Hay momentos que nosotros no meditamos en Él. Y por eso es que a veces vemos o tomamos la parte importante de que Dios nos castiga. Y que Dios está obrando en nuestras vidas y nos está poniendo pruebas. Pero la realidad es porque no oramos a Dios, no le buscamos y también no meditamos en Él. Punto 2. El pueblo de Israel siempre era de quejarse cuando acontecía algo. Por ejemplo, los ancianos, dice, no tenían fe, solo confiaban en las cosas materiales. Y si vamos al capítulo 4, verso 3, todo lo que les aconteció en este capítulo al pueblo de Israel, solamente dicen los ancianos, como cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel, ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, porque ha venido entre nosotros, para que venga entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Hay momentos, hermanos y hermanas, que estamos buscando de las cosas materiales de Dios. Por ejemplo, hoy no fui al templo y no le pedí a Dios. ¿Cuál sería la cosa correcta o de corazón en su momento? Inclinarte en tu casa, en tu recámara o en tu aposento, y como Ana decía, desde el vientre salió su quejar, desde el vientre salió su grito diciendo, Señor, compadécete de mí, haz de mí, Señor, escúchame, Señor. Pero vemos cómo a veces el pueblo de Israel, no nada más en esta parte, en ese capítulo de Samuel, sino en la mayoría de los libros, el pueblo de Dios se queja. Y se queja también, dice, cuando también lo saca de Egipto. ¿Caminaron cuántos años? En el desierto, 40. ¿Y cuál era el quejar del pueblo de Israel en ese caminar? Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto, no? Primeramente iban con Moisés. ¿Para qué nos saca de ahí si vamos a morir nosotros en el desierto? Y entonces se inicia una serie de quejas, una tras otra, tras otra. Y podemos meditar entonces, hermanos, que el pueblo de Israel en ese momento miraba las cosas materiales. Samuel habló con el pueblo. Pero el pueblo más adelante dice, ¿qué solicita o qué le solicita a Dios? ¿Se acordarán? ¿Qué le solicita a Dios? Un rey. Porque no confiaban en Dios. Porque ellos necesitaban ser gobernados. Porque ellos necesitaban ser, entre comillas, pastoreados.
pero nunca buscaron a Dios. Y entonces también Dios le dice a Samuel, no te desechan a mí. Perdón, no te desechan a ti, me desechan a mí. ¿Quieren un rey? Se los damos. O se los doy. Pero algo es que el pueblo de Israel siempre se quejó por todo lo que vivió, por todo lo que le aconteció. Y algo muy importante entonces es que hoy los ancianos pedían que trajeran el arca del pacto, para ver si Dios hoy descendía para salvarlos. ¿En qué puede confiar hoy el pueblo? ¿En qué confía hoy el pueblo? O con el simple hecho de que se levantan 5 minutos y hoy pueden decir gracias Dios porque ¿qué? ¿Porque me bendices? ¿O gracias Dios porque bendigas a mi familia? Cuando no hay un momento de una reconciliación con Él. Y luego dice en el punto B, los filisteos volvieron a derrotar a Israel y robaron el arca. Pero aquí lo que impresiona en este capítulo es que primeramente dice, los filisteos se estremecen, porque cuando el arca llega a donde está el pueblo de Israel, dice que se oye un gran júbilo. Y entonces empiezan a recordar que ese Dios verdadero, manifiesto, dice los derrotaría. Pero primeramente en este punto B, pongo como número 1, dice los filisteos, aún con ese gran júbilo del pueblo de Israel, se esforzaron y cobraron ánimo. En el capítulo 4, verso 9, por favor, ¿alguien lo quiere leer? ¿Qué dice? Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres de piedad. Ellos confiaban en su Dios. Si ellos tenían su Dios, pero sin embargo ellos mismos se alentaron diciendo esforzaos. Esfuércense. Ellos mismos decían, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos. Podamos ver hoy cómo también entonces Elí no esforzó a sus hijos. Imagínense que otra vez repitiéndoles lo de hace 8 días, que Dios te diga, tu casa va a ser destruida. ¿Qué vas a tener que hacer? ¿Tomar lo que Elí decía? ¿Sí se acuerdan lo que decía Elí hace 8 días? Cuando leíamos, pues que haga Jehová como convenga, ¿no? 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 ¿Verdad que no? ¿Así vas a decir? ¿Que haga entonces Dios como convenga? No. Es inmediatamente doblar rodilla y decir, Señor, ten misericordia hoy de mí. Ten misericordia hoy de mi familia. Señor, perdóname. Perdónanos. Míranos con misericordia, porque te hemos fallado. Pero he ahí, hermanos, los filisteos reconocen, fíjense, reconocen mejor el poder de Dios que ni el pueblo de Israel. Se llevan el arca, dice la historia. La ponen, dice, junto a Dagón, su otro dios, y dicen que al otro día Dagón amanece volteado. Dice, porque la presencia de Dios se manifestó. Después dice, el pueblo fue también invadido por tumores, por enfermedad. Y dice la Escritura que pasaron 7 meses con el arca. Imagínate, si tú supieras que el arca es la que te está afectando hoy, ¿qué tienes que hacer? Si tú estás viendo que estás fallando delante de Dios, ¿qué tienes que hacer? Y yo cuando miro digo, Señor, verdaderamente cuando me haces reflexionar, no hay otra cosa más que ir a ti. Por eso es que dice también la Escritura y dice Pablo que por cuanto más soy débil, ¿qué soy? Hermanos, lectura de la Biblia.
Cuando soy débil, soy más fuerte. Porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Porque me hace meditar hoy en lo que también estoy fallando. Y entonces hoy Él me hace también que yo tome una decisión para estar bien. Los filisteos tomaron esa decisión. Y esa decisión también a ellos les costó. Donde también nos dice, por favor, ¿alguien me puede leer? Entonces, 1 Samuel 4, versos del 5 al 8. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y es ahí, hermanos, reconocen a Dios. Ellos reconocen el poder de Él. Pero llegan momentos, hermanos, donde el pueblo de Israel, aún teniendo a Dios de su lado, no lo toman en cuenta. Aún teniendo a Dios de su lado, lo hacen a un lado. ¿Por qué? Porque vemos también entonces en el punto C que Israel huye porque tiene desconfianza. Porque Israel, cuando ve que Dios no se manifiesta, aun cuando trajeron el arca al pueblo, Dios no se manifestó. Todo lo contrario, otra vez fueron derrotados. ¿Cuántas veces tú y yo dejamos de buscar a Dios porque no nos responde? ¿Cuántas veces nosotros también nos cansamos porque Dios no nos responde? ¿O cuántas veces nosotros dejamos de creer en Dios porque Dios no nos responde? Israel lo hizo. Pero dice también que esa desconfianza es porque no vieron al Dios verdadero. Y alguien puede leer Romanos 8:8 y Hebreos 11:6, por favor, una persona uno. Si alguien lo tiene, Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre desconfía de Dios porque vive en su propia carne. Para nosotros es muy fácil decir, es difícil cambiar. Para nosotros es muy fácil decir, es que soy pecador, es que no puedo. Pero algo que nos confiesa la Escritura es, para los que andan en la carne, les es difícil. Les es muy difícil. ¿Qué dice entonces Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí en donde inmediatamente, ¿qué pasaje nos traslada a esta parte de la Escritura? ¿Con quién? A ver, díganme algunos. ¿Qué pasaje te trasladó la Escritura a otro pasaje? Yo podría decir, a mí me lleva con Job, ¿no? Todo lo que vive Job, padece, sufre, todo. Pero sin embargo, dice él también, platicó con Dios, habló con Dios, Dios habló con él. Y lo único que hace Job es, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque entonces llegó a lo último de su fe diciendo, Señor, no puedo contigo. Eres el único que puede transformar y cambiar mi vida.
Él es el único que puedes también hacer que me recobre mis fuerzas para seguir adelante. Eres el único que hoy me puedes levantar. Por eso reconocía de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pregúntenle a las personas que han padecido cosas muy fuertes, más fuertes que tú y yo, que un problema de matrimonio, que un problema de una gripa, que un problema de un cáncer a veces, ¿no? Pregúntale a una persona que ha sufrido más que tú y vas a decir, nada comparado con el problema que yo tengo. Es más pequeño mi problema, ¿no? Y cada vez Dios te va a ir enseñando también para que tú vayas viendo quién es Él en tu vida. Amén. Amén. Hoy, hermanos, el recobrar confianza es tener fe. Buscar una vez más a Dios. He ahí donde no hablaré entonces del pueblo de Israel, sino que primeramente dice los filisteos, para que Dios quitara la enfermedad. En el capítulo 6 dice que ellos hacen una pregunta y van a sus sacerdotes, a sus adivinos, para decir, ¿qué vamos a hacer hoy para que Dios hoy nos quite esta mortandad? Y los sacerdotes les dicen, tienes que dar un tanto de oro. Así como fueron tus tumores, da 9 tumores de oro. Así como son los príncipes de los filisteos, da también tus tumores de oro. Pero también conforme cada tumor de mujer, niña, dice, da un ratón. Lo mencionan un ratón, pues será una cosa pequeña. Dice, y después a las vacas que estás destetando, como no han servido para el trabajo, envíalas. Pon ahí el arca y envíalo. Y es ahí donde entonces también la Escritura nos marca en este capítulo que también el hombre o los filisteos, su corazón se puso duro, como el de Faraón. Su corazón se puso duro porque tocaba a lo muy profundo del corazón. Pero también los sacerdotes le dicen, no pongan duro su corazón. Porque entonces es ahí donde a lo mejor Dios va a quitar esa enfermedad. Y es muy duro. Porque ahí es donde no vemos que el pueblo de Israel se le es dicho esto, ¿no? Si le dijeran al pueblo de Israel, ¿sabes qué? Hoy tienes que entregar un sacrificio. Tienes que hacer un sacrificio para Dios. Pero sin embargo dice, no. Solamente el pueblo de Israel, traigan el arca. A ver si Dios se manifiesta y obra en nosotros, ¿no? Es como algo de, pues a ver si sucede algo. Cuando le sucede a los filisteos dice, les es tocado su corazón, envían entonces el arca. Pero dice, ellos fueron confrontados con su expiación. Supieron que robaron el arca, y el arca de ese Dios poderoso. Supieron también que en esa expiación iban también a ser recompensados con misericordia. Hoy tú y yo, ¿qué queremos de Dios? En conclusión, ¿qué queremos hoy de Dios? Se está diciendo en el tema, recobrad confianza, pueblo. Necesito recobrar mi fe contigo, Dios. Necesito hoy saber que mi enfermedad, mi situación, mi problema, lo que yo estoy viviendo, aún también mi falta de fe, necesito, Señor, que me hagas creer. Hoy el Señor nos está invitando, hermanos y hermanas, a que cada vez más nosotros podamos recobrar confianza en Él, podamos crecer en Él, poder ver que Él nos va a responder. Pero como dice, no, si el hombre no es fiel, preguntaría yo, no como sarcasmo, Dios, entonces no te va a dar lo que necesitas. Veamos cómo Dios en su misericordia nos está buscando
una y otra vez más. Y es a través de Jesús. Decíamos 3 domingos de Adviento, y esos 3 domingos de Adviento al iniciar, ¿qué les decía? ¿Para qué es el Adviento? ¿Para qué es el Adviento? ¿Leyeron el boletín? ¿Meditaron en él? ¿Dices para reflexionar? Y ya no para reflexionar por la venida o la primera venida de Cristo o el nacimiento, sino es para la segunda venida y también preparar mis vestidos. Hoy el Señor me invita a preparar, yo solo, pero también en comunidad. Te invito a estar de pie. Quien quiera pasar al reclinatorio, a recobrar confianza con Dios, a renovar fuerzas con Dios, el reclinatorio está abierto. Quien quiera hacer un voto diferente con Dios, Dios te llama. Hazlo. No esperes que el pastor, el hermano, la hermana se acerque o ponga tu mano o su mano a un lado de ti. Dice también la Escritura que tú puedes entrar delante de su trono y el trono de su gracia, porque por fe hemos sido nosotros salvados.